Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Lizeth Gutiérrez y el día de hoy vamos a hablar de varios temas, que es contabilidad, sus sistemas de contabilidad, principios, etcétera. Bueno, empezamos. ¿Qué es contabilidad? Entonces, la contabilidad es un sistema de información que registra, clasifica, analiza e interpreta las operaciones económicas de una empresa o entidad. Su objetivo principal es proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones, tanto para la propia empresa como para sus usuarios externos, como los inversores, acreedores, el gobierno y el público en general. En pocas palabras o en términos más simples, la contabilidad es como llevar un registro de los ingresos y gastos de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Como qué cosas. Entonces son como las ventas. ¿Cuánto dinero gana la empresa vendiendo sus productos o servicios? En los gastos es cuánto dinero gasta la empresa en cosas como el alquiler, los salarios, los suministros, equipos, etcétera. En los activos es lo que posee la empresa, como el efectivo, cuentas por cobrar, el inventario y propiedades. Y en los pasivos es lo que la empresa debe a otros, como préstamos, cuentos por pagar e impuestos. Eh, bueno, los subsistemas de contabilidad. Tenemos cuatro, que entonces, contabilidad financiera. Esta, el objetivo es proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones por parte de usuarios externos, como los inversores, acreedores y entidades gubernamentales. El enfoque se centra en los resultados históricos de la empresa y su situación financiera actual. Sus principales productos, como por decirlo de alguna manera, es como el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Seguimos como con la contabilidad fiscal. El objetivo de esta contabilidad es cumplir con las obligaciones fiscales de la empresa y registrar las transacciones relevantes para la determinación de sus impuestos. El enfoque de esta contabilidad se rige por las normas y regulaciones fiscales establecidas por las autoridades gubernamentales. Eh, Sus principales productos son la declaración de impuestos, el registro de las transacciones fiscales y las conciliaciones fiscales. De acá pasamos a la contabilidad gerencial. El objetivo de esta es proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones por parte de la gerencia interna de la empresa. El enfoque se centra en el futuro y en la planificación y control de las operaciones de la empresa. Sus principales productos serían los presupuestos, informes de desempeño, análisis de costos y estudios de viabilidad. Y por último, tenemos la contabilidad de costos. El objetivo de esta es registrar, analizar y controlar los costos incurridos en la producción de bienes o servicios. El enfoque de esta contabilidad se centra en la determinación del costo unitario de los productos o servicios y en la identificación de oportunidades para la mejora y la eficiencia y la rentabilidad. Sus principales productos son el costo de producción, análisis de costo por producto, presupuestos de costos y estudios de variancia. Aquí pasamos a los principios fundamentales. Los principios fundamentales de la contabilidad son un conjunto de reglas y criterios que sirven como base para el registro y la presentación de información financiera de manera más clara, confiable y útil para la toma de decisiones. Estos principios se consideran esenciales para garantizar la uniformidad y la transparencia y la confiabilidad de la información financiera. Luego pasamos al principio de la dualidad o ecuación contable. ¿Esto qué quiere decir?
En el mundo de las empresas, cada movimiento tiene una contraparte. Cada operación o transacción que realiza una entidad económica genera un doble efecto, como el origen y la aplicación de recursos. Esto significa que como consecuencia de una transacción, algo aumenta, mientras que algo aumenta, algo más disminuye o viceversa. Les doy un ejemplo. Imaginemos que tienes una empresa y decides comprar una impresora. Al realizar esta compra, estás aumentando tu activo, que en este caso es la impresora, pero a su vez disminuyes tu pasivo, que sería el dinero con que pagaste por ella. Eh, en otras palabras, estás obteniendo un nuevo recurso, que es la impresora, pero a su cambio, pues el otro cambio sería el dinero. Eh, ya pasamos como al marco normativo para la información financiera. Esto quiere decir, el Estado colombiano decidió implementar las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales. Con los estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Eh, Esto se realizó con el Congreso de la República el 2009 a través de la Ley 1314 de 2009. Eh, la normatividad contable en Colombia está en 4 pasos. El primero es la Ley 1314 de 2009. Esta ley establece los principios generales de la contabilidad financiera y mercantil en Colombia, incluyendo la obligación de las empresas deben llevar a cabo la contabilidad y la responsabilidad de los contadores públicos. El segundo es el decreto 2420 del 2015. Este decreto reglamenta la ley 1314 de 2009 y establece que los requisitos específicos para el registro y la presentación de la información financiera en Colombia, incluyendo la adopción de las normas internacionales de información, bien llamadas NIF. Como tercero, tenemos las normas internacionales de información NIF. Estas son un conjunto de estándares contables internacionales desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de la Contabilidad. En Colombia, las NIF son un cumplimiento para las empresas que cotizan en la bolsa y para aquellas que voluntariamente las adopten. Por cuarto, tenemos que las normas de contabilidad, las ENSP, son un conjunto de normas contables emitidas por el Consejo Colombiano de Normas y Valores, que complementan las NIF, y esto establecen requisitos específicos para registrar la presentación de la información financiera en Colombia. Aquí vamos a hablar como más detalladamente qué son las NIF. Estas son las normas internacionales financieras, como lo dijimos anteriormente. Son como un manual de instrucciones para la presentación de los estados financieros de las empresas. Este manual se establecen 4 principios fundamentales que guían la forma en que se debe presentar la información financiera. El primero es reconocimiento. Este define cuándo y en qué forma se deben incluir una transacción o evento en los estados financieros. Es como decir que si algo es lo suficientemente importante como para aparecer en el libro de cuentas de la empresa. Como segundo, tenemos la medición. Esto determina el valor que se debe asignar a los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa como tal. Es como ponerle un precio a cada cosa que tiene la empresa, tanto lo que posee como activos o lo que debe, que son los pasivos, y lo que le queda después de pagar todas sus deudas, que sería el patrimonio neto. Como tercero, tenemos la presentación. Esto establece cómo se debe organizar
y mostrar la información financiera en los estados financieros. Es como ordenar y presentar la información de manera clara y organizada para que sea más fácil de entender. Y por cuarto y último, tenemos la información. Esto define qué información adicional se puede revelar en los estados financieros para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas. Es como dar detalles adicionales que ayudan a comprender mejor la situación financiera de la empresa. Los objetivos de la implementación de las NIF. En esta información contable juega un papel fundamental, en la toma de decisiones financieras, tanto para los usuarios internos como para los externos. Esto debe cumplirse con un propósito. Para cumplir con este propósito, la información contable debe reunir ciertas características esenciales que la hacen confiable, útil y relevante. Entre las principales características de la información contable eh, se destacan 11. La primera es la comprensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La comprensibilidad eh, es la información contable debe ser clara y fácil de entender para los usuarios, incluso para aquellos que no tienen conocimientos especializados en contabilidad. Esto significa que la información debe presentarse de una manera que sea fácil de leer e interpretar. Como segundo, tenemos la relevancia y la materialidad. Esta información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Esto significa que la información debe ser útil para los usuarios que puedan evaluar la situación financiera y el desempeño de la empresa. La información también debe ser material, lo que significa que debe ser lo suficientemente importante para influir en las decisiones de los usuarios. Como tercero tenemos la fiabilidad. Esta información contable debe ser confiable, lo que significa que debe ser precisa y completa. La información debe reflejar fielmente los hechos económicos de la empresa. Como cuarto, tenemos esencia sobre la forma. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe enfocar en la esencia de las transacciones, no en su forma legal. Eso significa que la información debe reflejar el verdadero significado económico de las transacciones, incluso si esto no coincide con la forma en que se registran legalmente. Eh, Como quinto, tenemos la prudencia. Eh, Esto significa que debe ser conservadora y evitar el exceso de optimismo. La información debe de reconocer todos los riesgos y pasivos potenciales, incluso si no son probables que se materialicen. Como es esto? Tenemos la integridad. Esto significa que la información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. La información no debe de ser omitida o distorsionada de manera intencional. Séptimo, tenemos la comparabilidad. Eh, esto, la comparabilidad significa que debe de poder compararse con la información de otras empresas y periodos de tiempo. Esto permite a los usuarios evaluar el desempeño de la empresa en relación con sus competidores a lo largo del tiempo. Como octavo, tenemos oportunidad. La información contable
debe ser oportuna, lo que debe estar disponible a los usuarios cuando la necesitan. La información no debe ser retrasada o retenida de manera intencional. Como noveno, tenemos el equilibrio entre costo-beneficio. Los beneficios de la información contable deben superar los costos de prepararla y proporcionarla. Esto significa que la información debe ser útil para los usuarios, pero no debe ser tan costosa de preparar que reduzca su utilidad. Como decimos, tenemos la exposición de la relación entre activos pasivos y patrimonio. La información contable debe exponer la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Esto permite a los usuarios evaluar la situación financiera de la empresa. Como 11 y último, tenemos la diferencia entre los ingresos y gastos que ocurren en el periodo. Acá se debe diferenciar entre los ingresos y gastos que ocurren en el periodo y aquellos que se relacionan con periodos futuros. Esto permite a los usuarios evaluar el desempeño de la empresa en el periodo actual. Aquí pasamos como el manual de políticas contables. Esto, eh, este manual es un documento que describe las normas y procedimientos que una entidad utiliza para preparar sus estados financieros. En otras palabras, es como una guía que establece cómo se debe registrar, medir y presentar las diferentes transacciones y eventos económicos que afectan a la empresa. El objetivo principal del Manual de Políticas Contables es garantizar que los estados financieros sean conscientes, comparables y confiables. Esto es importante para los inversores, para los acreedores, para los reguladores y para la gerencia. Eh, una descripción del marco contable que se utilizará, esto puede ser un marco conceptual de las normas internacionales de la información, eh, el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera para las entidades públicas en Colombia o un marco alternativo. Las políticas específicas para el reconocimiento y es la medición, revelación y presentación de cada elemento significativo para los estados financieros. Esto incluye como política para los activos, pasivos y el patrimonio neto, ingresos, gastos y otros ingresos y gastos. Eh, una descripción de los procesos y controles internos que se utilizan para garantizar el cumplimiento de las políticas contables. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Hasta pronto.